Y necesitamos hablar cuando oramos y contarle a Dios las cosas naturalmente, como si fuera nuestro amigo las cosas que nos preocupan. Nuestros dos hijos son bien unidos, pero desde que el más grande decidió irse a Baicarse, el más chiquito ora, lo oramos durante diferentes momentos del día, pero no importa que sea para el almuerzo, para la cena, para ir a dormir, él cada vez que ora le inserta una oración a su oración. Y su oración dice así: y yo, Dios querido, te quiero pedir para que Giovanni, el hermano, se dé cuenta de que no va a estar en ningún lugar mejor que en casa. Que no se vaya de eso, no importa, donde sea lo pone. No importa que sea para comer, para salir, lo pone. ¿Por qué? Y porque tiene la confianza necesaria con Dios de decirle aquellas cosas que le están preocupando. Y yo digo, ¿cuánto necesito aprender? Porque por ahí estoy tratando de decirle, no, pero eso no lo digas ahora. ¿Por qué no? No hablamos con Dios como si fuera un amigo. Y a veces nosotros en nuestra estructura como adultos evitamos decir algunas cosas que nos preocupan. Y yo en esta noche quiero animarte a que te animes a decirle a Dios realmente todo lo que te preocupa. No hay cosas que le podemos decir y cosas que no le podemos decir a Dios. Si Él finalmente te conoce, Él te conoce hasta la cantidad de cabello que tenés. Claro. Y aunque algunos de nosotros les vamos facilitando el trabajo a Dios, ¿sí? Pero Dios conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos. Entonces, Dios nos conoce. ¿Para qué voy a, si no, esto no lo cuento? Si te está preocupando, decíselo a Dios. Él está esperando. No porque no lo sepa, sino porque al decirle es un acto de confianza hacia Dios. Yo quiero avanzar en el segundo monte, capítulo 23 de San Lucas. Este monte quizás es un poquito más conocido, porque este es el monte Calvario, porque algunos denominaron de que en este monte, el Gólgota, dicen algunos que lleva el nombre de Calvario, porque la forma geográfica del monte era una calavera. Pero lo que la historia sí certifica es que en este monte había muchas calaveras. ¿Por qué? Porque era un monte de ejecución. Era un monte donde se le quitaba la vida, se ejecutaba a las personas. Y en este monte, dice el relato bíblico, capítulo 23, versículo 33. Versículo 33 comienza diciendo que llegaron a un lugar llamado La Calavera y crucificaron ahí ¿a quién? A Jesús. Si nosotros tuviéramos que determinar en esta noche en cuál de las cruces estaba Jesús, Jesús estaba en la en la del centro. O sea, Jesús estaba en esa. No era una cuestión fortuita y casual de que a Jesús lo colocaran en el medio. Una persona cuando era crucificada era vergonzosa, por varias razones. Una de las razones era que era la prueba de que lo habían alcanzado, lo habían atrapado, lo habían juzgado y ahora lo exhibían ahí para que todos puedan ver de que nadie se escapaba de la ley romana. En segundo lugar, las condiciones físicas en las cuales las personas eran crucificadas. No es que se los vestía de frac o de un lindo manto para poder crucificarlos, sino que se los crucificaba directamente desnudos. Los pintores han sido considerados y misericordiosos al hecho de colocar un taparrabo y sentido común, pero las personas eran crucificadas desnudas. Ahora Jesús ocupa el lugar del centro, porque es como si nosotros hoy tuviéramos 3 personas sentadas en la plataforma. Se supone que el que está en el centro, en el sábado a las 11 de la mañana, ¿qué hace? Predica. Y se supone que la predicación es la parte central, la parte más importante de todo ese momento. A Jesús le reservaron la cruz del más importante, la cruz del centro. La cruz del centro. Barrabás era quien iba a morir en esa cruz. Y Barrabás dice la historia que era un ladrón. Ahora, Barrabás esa mañana
abrieron la puerta de la celda y le dijeron: Barrabás, hoy es tu día de suerte. Y Barrabás estaba mirando por la ventana las cruces y decía: pensar que en esa cruz del medio, esa es la mía. Y iba contando las horas que le quedaban. Y cuando lo vinieron a buscar, Barrabás ya estaba entregado. Comenzó a caminar sabiendo que lo esperaba la cruz. Y le dijeron: no, Barrabás, hoy es tu día de suerte. ¿Por qué? Y es tu día de suerte, ¿sabes por qué? Porque hay uno que se llama Jesús que va a morir en tu lugar. Y Barrabás dijo: no puede ser. Y ahí se inscribe por primera vez lo que es el milagro de la salvación por la sustitución. Nosotros somos salvados por sustitución, o sea, Jesús ocupa nuestro lugar. Y Barrabás entendió perfectamente que Jesús iba a ocupar su lugar. Porque Barrabás estaba mirando la cruz, Barrabás estaba pensando de que él iba a estar en esa cruz. Y de repente le dicen: Barrabás, no vas a estar en esa cruz. Hay uno que va a ocupar tu lugar. Y Barrabás entendió ahora lo que es el plan de salvación de Dios. Alguien que ocupa el lugar por otro. Eso es sustitución. Jesús fue a ocupar el lugar de la cruz del medio, porque la cruz del medio finalmente era reservada para el peor de todos. Pero había otras dos cruces. Y en las otras dos cruces dice San Lucas que sucedieron algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Miren, ¿quieren que leamos un poquito qué sucedieron en las otras cruces? San Lucas capítulo 23. Mientras Jesús decía en el versículo 34 que los perdone, dice el versículo 37 que algunos le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores, versículo 39, primero, uno de los malhechores que estaban colgados ahí, le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Y el otro qué le contestó? Versículo número 40. Dice que le dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Fíjense qué interesante. Dos ladrones al lado de Jesús. Uno que hacía, desde arriba veía que la gente maldecía, insultaba a Jesús. ¿Y él qué hizo? Insultó. ¿Saben ustedes cómo se llamaban estos ladrones? ¿En la computadora sí? En la computadora sí, pero en la Biblia Sí, no. dice la computadora. ¿Qué dice la computadora? Que uno era Dimas y el otro Gestas. Uno era Dimas y otro era Gestas. Es interesante que nosotros tenemos lo que es la palabra de Dios, la Biblia, pero paralelamente había una historia que se iba escribiendo. Y esa historia, que es oficial para la historia, pero que no es canónica, o sea, no está dentro de la Biblia, pero es una historia que existe. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los Reyes Magos, ¿cómo se llaman? ¿O se llamaban? ¿Están seguros? Eso es historia. Eso es historia. O sea, la historia dice que los Reyes Magos se llamaban así. Pero no es que alguien lo inventó. La historia radicó de que se llamaban así. Cuando uno va a Tierra Santa, por ejemplo, en Buenos Aires, termina el recorrido y hay una mujer acercándose a Jesús, secándole el rostro. ¿Dicen que esa se llama? Esa se llama, yo lo tengo que saber porque si no mi esposa, se llama Santa Verónica. Porque dicen que Verónica fue la que le secó el rostro a Jesús. Hay informaciones acerca de cómo se llamaba el hombre que le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Lo dice la Biblia, pero también la historia aporta que es el mismo nombre. Entonces, estas cuestiones que nosotros tenemos de la historia paralela reflejan diferentes hechos o momentos que la Biblia no tiene por qué reflejarlos. La Biblia identifica a dos personas, pero no dice los nombres. Pero la historia sí lo dice. Y hay un acta que se llama Acta de Pilatis. Un acta oficial donde dice que en el día de la fecha, en el centro, es muerto, crucificado, atrapado, Jesús, el rey de los judíos,
y que los otros que están a sus costados se llaman Dimas y Gestas. Hay un acto oficial de la muerte, de la crucifixión. Entonces, si nosotros pensamos quiénes están ahí, nosotros podríamos decir, en una cruz está Jesús, en otra cruz está Dimas y en otra está Gestas. La pregunta sería, el primer ladrón que habló, de que estaba insultando, ¿cuál es? Gestas. Les comento cómo es. Versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo. El que estaba insultando, dicen estas mismas actas de Pilato y otros registros históricos, es este hombre, Gestas. Hay una explicación, o sea, Gestas era ladrón, pero es un ladrón que robaba a través de la fuerza. Si tenía que matar, mataba. La historia dice de que... Sí, por ejemplo, yo lo busqué y decía que Dimas era como el buen ladrón, el que se arrepintió, o sea, que significaba más o menos el nombre así, y Gestas porque era el malo, el que se arrepintió. Muy bien, muy bien. Era ladrón igual que los otros dos, aparentemente, según la crucifixión y los cargos romanos. Sin embargo, mataba para conseguir. Hay algunos hechos históricos de la historia que hablan acerca de Gestas. Terrible, terrible. O sea, Gestas nunca conoció nada de lo que tenía que ver con el judaísmo. Nunca conoció nada de lo que tenía que ver con el cristianismo. Gestas vivió como vivió. Entonces hay hechos históricos donde dicen de que hasta Gestas no solamente mataba a las personas, sino que hasta consumía su sangre. De los chicos, especialmente. Y Gestas así reaccionó. Y después está, ¿y qué hacía Gestas? A mí me llama la atención este personaje. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Padre, Jesús. Pero el que está al lado, Gestas, dice el relato bíblico de que Gestas estaba ahí por cargos propios. Sin embargo, como todos insultaban, ¿qué hacía Gestas? Él también insultaba. Mientras todos se burlaban, él también se burlaba. Y yo digo, es el pecado por sumarse a la mayoría sin pensar. Sin pensar. Y ese es lo que le denominan algunos la masificación. O sea, algunos hacen algo y esa misma persona lo hace. ¿Por qué? Porque los otros lo hicieron. ¿Y por qué haces esto? Y porque otros lo hacen. ¿Y por qué vas a comer eso? Y porque otros lo hacen. ¿Y por qué te vestís así? Porque otros se visten así. ¿Por qué se cortan el pelo así? Y porque otros se cortan el pelo así. Dicen que en cierta oportunidad llegó a un lugar la perrera y comenzó a sonar la sirena y entonces la perrera comenzó a atrapar a todos los perros vagabundos del barrio. Y entonces los perros se dieron cuenta que la única solución o posibilidad de vida era ¿qué? Y escapar, correr. Y entonces empezaron a correr escapando de la perrera. Y de repente uno que iba corriendo delante de todo, frenó. Y cuando frenó dijo, epa, ¿por qué corro si soy gato? A veces corremos porque todos corren. A veces hacemos cosas porque todos hacen. Yo hoy estuve en Balcarce y en Mar del Plata. Me paró la policía porque entré a cargar gas hoy en la mañana aquí en Gese. Y me paró la policía ahí en la entrada. Entonces le conté que era pastor. Entonces le dije, ¿dónde están ustedes? Entonces le digo, mire, no sé si me equivoqué, pero le dije, una está cerca de la terminal. Y la otra, le digo, miro el GPS y le dije la dirección. Entonces me dice, ¿y qué creen ustedes? Entonces le empecé a contar lo que creía. Y él agarró mi documentación y se la llevó a un hombre para que tome nota. Y mientras se quedó charlando. Entonces le empecé a contar lo que creía. Y él me dijo, ¿ustedes no son parecidos a tal y a tal? No. ¿Y son muchos? Porque el hombre estaba interesado, el policía. Se empezó a interesar. Entonces, ¿y son muchos? Y yo le digo, ¿qué es ser muchos? ¿Qué es ser muchos? Y no, dice, porque hay algunos que por todos lados ya no sé qué hacer, dice, y algunos que ya no nos quieren ni tocar en la puerta. ¿Ustedes también tocan la puerta? Yo le digo, yo no toqué tu puerta, pero seguramente alguno de mis hermanos sí.
son muchos. Y yo le digo, ¿qué es ser muchos? Y él me dice, ¿y ser muchos? Y le digo, ser muchos ¿tiene que ver con hacer lo correcto? ¿O tiene que ver sencillamente porque la mayoría lo hace? Y me dice, ¿usted vio que ahora el domingo hay elecciones y el que más votos gana? El que más votos saca, gana. Y yo le digo, ¿y eso significa de que tiene razón en todo? Y dice, la verdad que quedé más preocupado que antes, porque ahora usted me está preguntando a mí. Digo, ¿qué haces? ¿Es así? Dice, no, porque la verdad que el que gana, por ahí capaz que no es el mejor, pero es el voto de la mayoría. Entonces le digo, históricamente, en la Biblia, las mayorías no identificaron al pueblo de Dios. Cuando Dios se refiere a su pueblo, se refiere, le digo, como manada pequeña. No se refiere como la multitud. La única vez que el cristianismo fue mayoría es cuando se paganizó. Yo me equivoqué en una cosa con él. No le pedí el número de teléfono, nada. Después que salí, dije, ¿cómo no lo hice? No me está interesado. Y todo partió con la pregunta, ¿son muchos? Son muchos. Entonces, el tema de la mayoría tenemos que ser cuidadosos. El tema de seguir a la multitud hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Cuando tuvieron que preguntar en la historia, en la Biblia, ¿cuántos querían que se salvara? Ustedes saben cuántos fueron. Cuando se hizo el plebiscito, ¿lo matamos o no lo matamos? El plebiscito quedó muy claro. La mayoría pidió para que lo maten. Cuando Noé tuvo que salvar al mundo, la mayoría estaba afuera y los poquitos estaban dentro del arca. Cuando Elías tuvo que enfrentar a los sacerdotes de Baal, la mayoría estaba allá y el pobre Elías estaba aquí. La mayoría. Entonces, esto, Gestas me hace acordar a aquellos que, porque todos lo hacen, lo hacemos. Dimas era diferente. ¿Qué dice la historia de Dimas? Dice de que era dueño de un hotel, como una posada. Y dice de que Dimas también robaba. Cuando la gente iba a alojarse, le sacaba las cosas y se las daba a los pobres. La historia dice de que Dimas, de chico, había ido a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Pero Dimas nos representa a muchos de nosotros. Que a veces de chicos conocemos al Señor y después por alguna razón, con el paso de los años, nos alejamos de Dios. Y ahora Dimas, alejado de Dios, ahora se encuentra que está al lado de Dios en el último momento de su vida. ¿Y ustedes leyeron lo que dice la Biblia acerca de este malhechor, de este ladrón, que es Dimas? Dice el versículo 41, Dimas, y nosotros a la verdad juntamente, porque recibimos lo que merecemos, se hace responsable. ¿Qué más dice? Por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Reconoce que él era pecador y reconoce que Cristo era perfecto y santo. Y agrega, y decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Dimas en el momento final de su vida reconoció que era pecador y que Cristo era santo. Y le pidió a Cristo, no se dejó llevar por lo que decía ni la multitud ni el que estaba al lado. Dimas, ¿qué hizo? Le pidió por favor de que le asegurara un lugar con él. Y es interesante, antes de ver la siguiente diapositiva, ustedes vieron que hay muchos santos, ¿no? Por ejemplo está el santo del trabajo, que se llama Cayetano. Otro santo, el de la vista, de los ojos, ¿cómo se llama? Santa Lucía. Así tenemos diferentes santos. Y hay un santo que es el patrono de los relojeros. Y el patrono de los relojeros es San Dimas. Dimas, ¿por qué? Por la conversión a tiempo. San Dimas.
acerca de Dimas y las características de Dimas, que en el último momento de su vida se convirtió a tiempo. Yo investigando encontré esta cruz, que esta es una cruz ortodoxa griega. Y ellos tienen esto que representa lo siguiente. El primer travesaño horizontal, este que está aquí, representa el cartel de Cristo, Rey de los judíos, cuando fue crucificado. Según ellos, este segundo, que es más extenso, representa a los brazos de Dios extendidos, ofreciendo salvación a todos. Y lo más interesante es este último de abajo. Esta es la foto que ustedes vieron. Así fue aquel día. Y este último tiene que ver con algo. Miren, este último, que está en sentido oblicuo, la explicación de ellos, de los ortodoxos griegos, es la siguiente. Esta parte va hacia abajo porque indica la decisión de Gestas, que en el último momento de su vida, en lugar de reconocer y entregarse a Dios, Gestas tomó la peor decisión de su vida. La peor. ¿Y esa decisión a dónde lo llevó? Al precipicio, a la muerte y nunca más resucitar para vivir por la eternidad. En cambio, esta que está hacia arriba indica la decisión ¿de quién? De Dimas. ¿Por qué? Porque Dimas tomó una decisión pidiéndole a Dios que le reserve un lugar con él. ¿Dónde? En el paraíso, en lo que se había perdido, en la vida eterna, en el reino de los cielos, en vivir con Jesús por la eternidad. Y Dimas representa a todo ese grupo de personas que un día deciden entregarse al Señor. El resumen podría ser este. Gestas identifica a la cruz de la mayoría. Lo que todos hacen, él hace. Es la cruz del camino ancho. La cruz de la imitación. Porque otros lo hacen, yo lo hago. ¿Qué representa la cruz de Dimas? La cruz de Dimas